Hola, una vez más les saludo y les doy la más cordial bienvenida al estudio bíblico para células. Tengo una breve introducción para comentar. El título de la lección es Todo está en su mente. Es la lección número 11. Cambio. No necesitamos todos una transformación completa. Los que viven angustiados necesitan paz. Los que luchan con la avaricia o envidia necesitan aprender el arte del contentamiento. A decir verdad, la mayoría de la gente tiene hambre de ser diferente en maneras pequeñas y grandes. Así que aquí tiene una de las preguntas más valiosas que podamos considerar. ¿Cómo cambia la gente? Es una pregunta muy interesante. El pastor Comesañas de la primera iglesia bautista de Coral Park, cuando yo vine aquí a la ciudad de Miami, cuando lo conocí, le escuché decir: la gente no cambia, solo no tuviste tiempo a conocerla mejor. Y ciertamente que hay cambios negativos como los hay cambios positivos. Y yo creo que a través de los estudios para las células, los estudios bíblicos, podemos cambiar para mejor. Así que yo pienso que este estudio está prometedor para beneficio nuestro. ¿Cómo cambia la gente? Tremenda pregunta. Escribiendo desde una cárcel romana a sus amados amigos cristianos en Filipos que están teniendo problemas en vivir para Cristo y crecer en su fe, Pablo comparte la verdad de que un estilo de vida sano y que honre a Dios empieza con una mentalidad sana y que honre a Dios. Este día tenemos la lectura bíblica en Filipenses capítulo 4, versículos 8 al 13, y yo leo de la Nueva Versión Internacional. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro, digo esto porque, claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Versículo 11. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a tener las preguntas de exploración. Y dice la primera inquietud: ¿por qué son tan importantes nuestros pensamientos? Pablo está hablando acerca de considerar en el versículo 8 del capítulo 4. Dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, y emite una serie de características. Todo lo que sea excelente o merezca elogio.
dice considérenlo, piensen en esto, dice las otras versiones. Es importante nuestra manera de pensar porque como pensamos así actuamos. Y Dios en su palabra, por medio de la inspiración del Espíritu Santo a Pablo, nos hace énfasis en qué tipo de pensamientos debemos de ocuparnos. La siguiente inquietud dice: ¿qué se destaca de las cualidades que escoge Pablo para evaluar y ordenar los pensamientos de uno? Esta versión dice que todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, dice todo lo que sea excelente o merezca elogio. Son cualidades que debemos de tener en mente para evaluar. ¿Estoy yo pensando, lo que yo estoy pensando es verdadero? Eso nos ayuda en la comunicación. Cuando se nos ha contado algo, ¿es eso verdadero? ¿Es digno de invertir mis energías en continuar en un pensamiento si no estoy seguro que es verdadero, si es puro, si es algo que valga la pena, etcétera? Pablo nos exhorta y nos dice qué tipo de características deben de tener nuestros pensamientos. Dice también otra inquietud: ¿qué conclusiones, si las hay, debemos sacar del hecho de que Pablo habla de pensar en el versículo 8 y en el versículo 9 habla de hacer? Dijimos las características en el principio, en el versículo 8, y el versículo 9 dice: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido, oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. O sea, no solamente es el haber escuchado, el tener buenos pensamientos, sino ejecutarlos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Dice la pregunta, que hay que llevar a la práctica todo lo que hemos adquirido en pensamiento. La siguiente inquietud dice: Pablo parece estar sugiriendo que cuando nuestro pensamiento es sano espiritualmente, nuestras circunstancias dejarán de robarnos el gozo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Ha experimentado esto en su vida? Pues ciertamente no. Dice Pablo: he aprendido a vivir en la escasez como en la abundancia, a tener hambre como para estar saciado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En base a que Pablo ha practicado la reflexión en los pensamientos correctos. En otras palabras, Pablo está implicando que por no haber tenido pensamientos negativos no vino a él la queja en el momento de la escasez, ni tampoco vino el orgullo en el momento de la abundancia. De ahí entonces volvemos a la pregunta número 1 y valoramos mucho más la importancia de nuestros pensamientos. ¿Qué pensamiento verdadero fortaleció a Pablo y le permitió estar contento durante las circunstancias difíciles y los tiempos de necesidad? El pensamiento verdadero de que en Cristo todo se puede. Acuérdense que Pablo estaba desde la cárcel en algún lugar de Roma, estaba afirmando a la iglesia en Filipos, a los filipenses, y les estaba diciendo que a pesar de las circunstancias,
Él tenía clara la verdad de que en Cristo todo se puede, porque quería afirmar a los cristianos de la iglesia en Filipos. Y ese deseo de Pablo también aplica hoy, hermanos, que nosotros debemos de mantener una mente con los pensamientos correctos para actuar de manera correcta. Vamos ahora a esta historia de inspiración que regularmente el autor de estos estudios bíblicos nos deja. Dice: usted y yo estamos infectados, esa palabra está de moda hoy, por pensamientos destructivos. Los virus de computadoras tienen nombres como Kles, Ana Kournikova y I Love You. Los virus mentales se conocen como ansiedad, amargura, enojo, culpa, vergüenza, avaricia e inseguridad. Se cuelan en nuestro sistema y disminuyen y hasta dejan incapacitada nuestra mente. Los llamamos PPD, patrones de pensamiento destructivos. Entre paréntesis, el autor dice, Max Lucado, en realidad yo soy el único que los llama PPD. Pero bueno, para identificar a los patrones de pensamientos destructivos. Dice: ¿tiene usted algún patrón de pensamiento destructivo? Cuando ve a una persona de éxito, ¿se pone celoso? Cuando ve a una persona que sufre, ¿se alegra de no ser usted? Si alguien se gana la antipatía suya, ¿tiene esa persona tanta probabilidad de ganarse su simpatía como la que usted tiene de ganar el Tour de Francia? ¿Alguna vez se ha puesto a discutir mentalmente con alguien? ¿Se ha puesto a revolver o revivir sus heridas? ¿Asume lo peor del futuro? ¿Qué tipo de pensamientos? Acuérdese que está hablando de los patrones de pensamiento destructivos. Dice que si usted reacciona de manera negativa a las inquietudes anteriores, usted sufre del PPD, patrones de pensamiento destructivos. ¿Cómo sería su mundo sin ellos, sin esos patrones? Si ningún pensamiento tenebroso o destructivo hubiese entrado en su mente, ¿en qué forma sería usted distinto? Suponga que pudiera vivir su vida sin culpa, sin lujuria, sin venganza, sin inseguridad o temor, nunca desperdiciando energía mental en chismes o maquinaciones. ¿Sería usted diferente? Estar libre del PPD, de los patrones de pensamientos destructivos, no se pierden energías, no se desperdicia el tiempo. No estaría una persona así llena de energía y sabiduría. Toda una vida de pensamientos sanos y santos convertiría a cualquiera en un genio contento. Se parecería mucho al niño de 12 años sentado en el templo de Jerusalén, que aunque no tenía barba ni apariencia elegante, los pensamientos de este niño eran profundos. En lo que se refiere a su pureza mental, se nos hace la siguiente declaración asombrosa. Cristo no conoció pecado. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Pedro dice que Jesús no cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. En Primera de Pedro 2:22. Juan vivió a su lado por 3 años y concluyó: en él no hay pecado. Primera de Juan 3:5. Pero ¿tiene esto importancia? ¿Me afecta la perfección de Cristo? Si Él fuera un creador distante, la respuesta sería no.
no nos relacionaríamos con ese creador si es que está lejos. Pero puesto que Él es un Salvador cercano, la respuesta es un sí tamaño súper gigante. ¿Se acuerda del niño de 12 años en el templo? Aquel de pensamiento incomparable y una mente de teflón. Adivine qué, esa es la meta de Dios para usted. Usted ha sido creado para ser como Cristo. La prioridad de Dios es que usted sea transformado mediante la renovación de su mente. Romanos 12:2. Tal vez nació con tendencias a virus, o sea, a tener esos patrones de pensamiento destructivos, pero no tiene que vivir de esa manera. Dios puede cambiar su mente. Yo digo amén. Vamos entonces ahora a las reacciones en base a lo que hemos leído del texto bíblico y de lo que hemos compartido de la reflexión. Dice, ¿cuáles son algunos de sus patrones de pensamiento destructivos? Yo diría, siendo honesto, que un pensamiento casi común en todos nosotros es ¿y qué va a decir la gente? ¿Qué están pensando los demás? Eso trae una destrucción porque uno quiere quedar bien con todos. Eso es imposible. Todos tenemos criterios, todos tenemos pensamientos diversos. En la fe debemos de concluir que Jesucristo y solamente Él es nuestro Salvador, que Él es santo, nunca pecado, que la revelación de Dios es la palabra escrita, etc. Son fundamentos de la fe cristiana. Pero ciertamente opinamos, tenemos opiniones diversas. De tal manera que va a decir la gente no debería de ser tan importante, no estoy diciendo que no lo sea, pero no debería de ser tan importante como para determinar mi conducta. Mi conducta debe de ser determinada por lo que Dios expresa en su palabra. Y a veces, haciendo la voluntad de Dios, no voy a quedar bien con los demás. Entonces, la anterior inquietud es cuáles son algunos de sus patrones de pensamiento destructivo. Yo pienso que el que dirán es una. Por mencionar una, ustedes también participan en la célula. Parece como si Pablo estuviese recomendando una forma cristiana de meditación. ¿Qué le parece esto? A mí me parece fabuloso, porque uno de los síndromes de la modernidad es la falta de reflexión. Somos una sociedad irreflexiva. O sea, no hay tiempo para procesar información, meditarla y entonces actuar en base a un criterio correcto. Yo creo que sí, es importante poder reflexionar sobre lo que pensamos. ¿Cuán disciplinada es su mente? Esto es, se esfuerza en acorralar pensamientos falsos y enfermizos. Es nuestra capacidad mental tan disciplinada que si descubrimos que estamos pensando de manera egoísta, de manera revanchista, de manera inadecuada, podemos aislar esos pensamientos y traer a nuestra mente lo que Pablo dice: si hay algo que valga la pena, si algo puro, si algo digno, en esto pensad. Tenemos esa capacidad. Una manera de iniciar o de continuar es tomar en cuenta el texto bíblico que hemos leído hoy en Filipenses 4. Así que sigamos entrenándonos, sigamos tomando ese hábito de que nuestros pensamientos pasen el filtro de la palabra del Señor. ¿Se sentiría usted confiado diciéndole a un cristiano más nuevo lo que les dijo Pablo a los filipenses en el versículo 9? ¿Por qué? El versículo 9 del texto leído dice
pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. En alguna manera sí, yo no puedo negar que he prosperado de alguna manera en mi vida cristiana. Debo de reconocer, por supuesto, que no soy perfecto y que no siempre estoy pensando de la manera correcta, pero tengo cosas muy puntuales, desafíos en la vida ante los cuales he reaccionado bien, como también, esto por algunos de los que dicen conocerme, debo de reconocer de que en algunas ocasiones mi pensamiento no ha sido correcto y mi accionar tampoco ha sido correcto. Así que estoy de acuerdo con el estudio de la palabra de este día, que es necesario hacer una sanitización, palabra que es prácticamente un anglicismo. Hay que hacer una limpieza de la mente, porque de esa manera nosotros también podemos actuar limpiamente. ¿Es usted una persona contenta? Basado en lo que la palabra de Dios leída este día nos habla de que por el tipo de pensamientos hemos llegado a la madurez de que sí, hay abundancia, que bueno, daremos gracias a Dios, y que si hay escasez, también diremos, Señor, gracias, porque de una manera o de la otra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Creo que he avanzado en ese estilo de pensamiento. Quiero fortalecerlo porque uno nunca sabe cuándo le va a tocar, de acuerdo a la voluntad de Dios, permisiva o directa, el afrontar dificultades. Y uno debe de tener el pensamiento correcto conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra. ¿Cuánto depende su estado de ánimo de sus circunstancias? En otras palabras, ¿cómo reaccionamos si tenemos $1,000 en el bolsillo o solo tenemos un quarter o una cora, como dicen algunos? ¿Nos sentimos limitados cuando tenemos solo monedas en el bolsillo y nos sentimos todos poderosos si tenemos $1,000 cash acompañándonos? Definitivamente que las circunstancias no deberían de ser el parámetro para entender el valor de nuestra vida, pero vamos a decir que como seres humanos a veces nos vemos afectados. Pero si nuestros pensamientos son correctos y basados en la palabra del Señor, podemos llegar a la misma conclusión de Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, con 25 centavos o con $1,000 en el bolsillo. Vamos ahora entonces, para ir finalizando este estudio, a la parte de lecciones. Lecciones de la vida. Mencione meditación, y la mayoría de cristianos se quedan con los ojos vidriosos o se ponen tensos. Tal vez usted también considera que esta práctica es incomprensible o hasta incompatible con su fe, pero el hecho es que en la Biblia se describe y se prescribe la meditación. Josué capítulo 1 versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley para que medites y hagas conforme a lo que en él está escrito. Hay que meditar y hacer. En el nivel más básico, la meditación es simplemente enfocar la mente de uno en un pensamiento o conjunto de pensamientos. Es rumiar una idea como rumia una vaca. Es dejar que nuestra mente quede inmersa, es decir, empapada con cierta idea. Todos nosotros hacemos esto. Incluso preocuparse es una forma negativa de meditar. Es mantenerse pensando en posibles resultados malos. Pablo nos está diciendo aquí
que el camino a una vida llena de gozo, contentamiento y paz es aprendiendo a meditar en lo que Dios dice que es verdadero. ¿Hará usted esto el día de hoy? Yo creo que la invitación bien vale la pena, hermanos, y esforcémonos por tener un pensamiento correcto, un pensamiento digno de un hijo o una hija del Señor. Devoción, una sugerencia ya para la oración final. Dice: Padre, tengo tanto que aprender. Reconozco que mi mente a menudo se enfoca en cosas que no son verdaderas, ni dignas, ni amorosas, ni santas. Enséñame por tu Espíritu a reprogramar mis pensamientos para que estén alineados con los tuyos. Recálcame la gran verdad de que mi vida jamás cambiará hasta que mi mente sea cambiada. Que el Señor permita, hermanos, que nuestra mente sea renovada, que nuestra voluntad sea dispuesta a los pies del Señor y los pensamientos de Él aniden, reinen en nuestra cabeza. Gracias por acompañarme en estos estudios bíblicos para las células. Yo espero que este estudio haya sido de tanta bendición como lo fue para mí. Será entonces hasta una próxima vez. Que Dios les bendiga.